Asisto a esta sesión plenaria para refrendar el compromiso permanente de México con la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas las regiones y países del mundo. Expreso mi más amplio reconocimiento a la Asamblea General por su decisión en 2010 de realizar este encuentro histórico, el primero de alto nivel, dedicado exclusivamente al bienestar de los pueblos indígenas. Para que los más de 15 millones de indígenas de México puedan ejercer plenamente estos derechos, el Estado cuenta con una política transversal enfocada al mejoramiento de su calidad de vida y a la generación de mayores oportunidades de desarrollo. En México estamos decididos a construir una verdadera sociedad de derechos en la que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer en su vida diaria los derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales. Es curioso que el títere vaya a la ONU a decir estas cosas que acaban de escuchar, cuando la propia ONU, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, haya hecho señalamientos tan duros sobre la política que lleva el mal gobierno en México en relación a las poblaciones indígenas. Cuando menos en prácticamente todos los artículos publicados en su propia web así lo demuestran. Por ejemplo, en las conclusiones sobre derechos indígenas en México, la propia ONU declara lo siguiente: a pesar de una larga historia de indigenismo por parte del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, los rezagos acumulados entre la población indígena colocan a ésta en una situación de franca desventaja frente al resto de la población nacional, en la medida en que es víctima de discriminación y exclusión social y posee bajos índices de desarrollo social y humano. Hasta hace pocos años, los pueblos indígenas no eran reconocidos en la legislación nacional ni gozaban de derechos específicos como tales. Por ello, sus derechos humanos han sido particularmente vulnerados e ignorados. Más adelante, dice la ONU, la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas se da en el marco de una alta y persistente conflictividad social, acompañada frecuentemente de violencia en torno a problemas agrarios, ambientales y políticos que se repiten en casi todas las regiones indígenas, mayoritariamente rurales. Estos conflictos giran principalmente en torno a las defensas de las tierras y recursos de las comunidades, así como al control del poder político, presidencias y agencias municipales, comisariados de bienes comunales y ejidales. Además de Chiapas, hay otras regiones conflictivas como Oaxaca y Guerrero, en donde debido a conatos guerrilleros fue incrementada la presencia policial y militar, acompañada a veces de la actuación de grupos paramilitares. En estos escenarios se han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Con frecuencia interviene en estos conflictos la fuerza pública, policías municipales, estatales y federales y ejército mexicano, y también el sistema de procuración y administración de justicia, Ministerio Público, Procuradurías Civiles, Militar, juzgados y tribunales, así como el Poder Judicial Federal. En el funcionamiento del sistema judicial, los indígenas son las víctimas más notorias y vulnerables de abusos a sus derechos humanos, sufriendo violaciones al derecho a la vida, la integridad física, la seguridad, el debido proceso y las garantías individuales. Se ha advertido una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social en el marco de los conflictos señalados, a lo cual debe añadirse un elevado grado de impunidad y corrupción en el sistema de justicia agraria, penal y civil. Todo ello conduce a la impresión de que los pueblos indígenas, pese a la retórica oficial, en sentido contrario, son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria. La discriminación contra los indígenas se manifiesta también en la distribución de la riqueza y los bienes y servicios públicos, siendo las principales víctimas las mujeres y los niños, sobre todo las niñas indígenas, así como los migrantes en áreas urbanas. Los recursos que destina el gobierno
a programas de desarrollo en regiones indígenas han sido insuficientes desde hace muchas décadas, lo cual se traduce en bajos índices de desarrollo económico, social y humano entre los pueblos indígenas. Los partidos políticos prestan poca atención a la problemática indígena y las agendas legislativas a nivel federal y estatal le atribuyen baja prioridad. En 2003 se legislaron los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y se creó una nueva institución, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que sustituye al Instituto Nacional Indigenista. La actual política estatal hacia los indígenas procura lograr soluciones negociadas a los focos rojos conflictivos, proveer y apoyar actividades productivas y proveer servicios sociales diversos a las comunidades. No se aparta mayormente de la orientación que caracterizó al indigenismo durante más de medio siglo, pero se encuentra muy restringida por las limitaciones y los recortes al presupuesto público, así como por la evidencia de que la problemática de los pueblos indígenas no es de alta prioridad para el Estado nacional. La educación indígena bilingüe e intercultural ha sido una de las actividades más visibles del indigenismo mexicano y sin duda constituye un aporte a los derechos culturales de los pueblos indígenas. Sin embargo, los indicadores referidos a este sector educativo se encuentran aún por debajo de la media nacional. Pues, ni qué agregarle. Enrique Peña Nieto fue a mentir y la gente a la que le fue a mentir sabe que le está mintiendo.